Bienvenidos a mi canal de la razón a la fe. Como siempre, antes de empezar, nos encomendamos a la Virgen María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un beso a la Virgen María y otro beso a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hoy vamos a plantear 15 preguntas para los evolucionistas. 15 preguntas para los evolucionistas. Sabéis que este canal, no sé si habrá otro canal que más incida sobre esta falsa ideología no ciencia, se hace pasar por ciencia, es pseudociencia, pero es una ideología, pura fantasía, y por donde más les duele es cuando se le hacen preguntas que realmente son científicas. Entonces vamos a empezar con la primera. Primera pregunta. ¿Cómo surgió la vida? Una pregunta sencilla. ¿Cómo surgió la vida? Y leemos. El evolucionista Paul Davies confesó, evolucionista, no creacionista: nadie sabe cómo una mezcla de elementos químicos se organizaron a sí mismos espontáneamente para formar la primera célula viva. Nadie sabe. Dicho por un evolucionista científico. Seguimos. Andrew Knoll, profesor de biología en Harvard, dijo: no sabemos realmente cómo se originó la vida en este planeta. Una célula mínima necesita varios cientos de proteínas. Aunque cada átomo en el universo fuera un experimento con todos los aminoácidos correctos presentes para todas las vibraciones moleculares posibles, durante la supuesta edad evolutiva del universo, es decir, miles de millones de años, no se formaría ni siquiera una sola proteína funcional del tamaño medio. Así que, ¿cómo se podría haber originado la vida, que necesita de cientos de proteínas producidas por reacciones químicas sin la intervención de un diseñador inteligente? Dos científicos evolucionistas diciendo que no tienen ni idea, y el segundo de ellos, Andrew Knoll, diciendo que, las probabilidades son cero para una única célula, para imaginaros, para un montón de ellas. ¿Cómo surgió la vida? Los evolucionistas, ni idea. Segunda pregunta. ¿Cómo se originó el código del ADN? El código del ADN es un sistema de lenguaje sofisticado con letras y palabras en el que el significado de las palabras no tiene relación con las propiedades químicas de las letras, de igual manera que la información en esta página, o en esto que estamos leyendo, no es el producto de las propiedades químicas de la tinta o de los píxeles en la pantalla. Jamás ha existido un sistema codificado sin un diseñador inteligente. ¿Cómo pudo surgir el sistema codificado del ADN sin ser creado por alguien? Aunque estas preguntas, estas 15, son para evolucionistas en teoría, ateos, porque la evolución y el ateísmo va unido. No hay ningún ateo que no sea evolucionista. Si lo conocéis, me lo decís. También van dirigidas para los creyentes cristianos católicos que creéis en la evolución. ¿Vale? Tercera pregunta. ¿Cómo pudieron las mutaciones, que son errores casuales en las copias del ADN, letras que se cambian, se borran, se añaden, o son genes duplicados, cromosomas invertidos, etc., crear el volumen enorme de información en el ADN de los seres vivos? Tercera pregunta.
Leo, ¿cómo pueden estos errores crear 3.000 millones de letras de información en el ADN para transformar microbios en microbiólogos? El ADN contiene información para fabricar proteínas, además de controlar su uso, al igual que un libro de recetas provee una lista de ingredientes junto con las instrucciones sobre cómo y cuándo combinarlos. Uno sin el otro es inútil. Se conocen las mutaciones genéticas por sus efectos nocivos, entre ellos 1000 enfermedades humanas, tales como la hemofilia. Rara vez ocurre una mutación beneficiosa, es siempre una degradación del ADN. Pero ¿cómo se puede crear un nuevo camino bioquímico o una nanomáquina con muchos componentes meramente revolviendo la información del ADN? Por ejemplo, ¿cómo se originó un motor con rotor de 32 componentes como la ATP sintasa que produce la energía para todas las cosas vivas? ¿O cómo se originaron los robots como las kinesinas que funcionan como carteros entregando paquetes dentro de las células? Hay unos vídeos por ahí en YouTube sobre las kinesinas que están son preciosos, los carteros que le llaman aquí, ¿no? O otros motores en las células, ¿no? Entonces, bueno, pues otra pregunta que no tienen respuesta los evolucionistas. Cuarta pregunta. ¿Por qué se enseña la selección natural, un principio reconocido también por los creacionistas, como si pudiera explicar la diversidad de la vida? La selección natural, ningún creacionista, entre los que me incluyo, niega la selección natural. Pero de ahí a dar un salto ontológico a la evolución entre las especies, que es de lo que se trata en este canal, ahí no se puede dar ese salto. Leo. Por definición, en la selección natural se trata de elegir entre información ya existente y no de la creación de información nueva. La selección natural parte de información existente, no crea información nueva. Puede que explique la supervivencia de los más fuertes, es decir, por qué ciertos genes benefician a las criaturas en ciertos ambientes. Pero no explica la existencia de los más fuertes, es decir, de dónde vienen los genes y las criaturas en un principio. La muerte de individuos que no están adaptados a un hábitat y la supervivencia de aquellos que sí están adaptados no explica el origen de los rasgos genéticos que producen la adaptación al hábitat favorable. Por ejemplo, ¿cómo pueden las pequeñas variaciones fluctuantes entre los picos de los pájaros pinzones explicar el origen de los picos de los pájaros pinzones? La selección natural no explica los cambios de un tipo de animal a otro tipo diferente, por ejemplo, de mono a hombre. Sí a la selección natural, no a la evolución. Sí a las variaciones de los diferentes picos, no que se conviertan esos picos de los pinzones en picos de patos. No tiene sentido. O sea, la cuarta pregunta va directamente a uno de los tópicos falsos del darwinismo. Como hay selección natural, hay evolución de la especie. Es mentira. Una mentira porque ese salto lógico no se puede dar. Quinta pregunta. ¿Cómo pudieron surgir nuevos caminos bioquímicos que funcionan por una serie de enzimas trabajando secuencialmente? Os fijáis que son preguntas científicas, no son preguntas teológicas. Cada camino o nanomáquina requiere de muchas proteínas / enzimas para funcionar. ¿Cómo pudieron crear los accidentes fortuitos? Hay que recordar que la evolución se basa en el azar. ¿Cómo pudieron crear los accidentes fortuitos tan solo uno de los componentes, sin hablar de los 10, 20 o más de 30 que trabajan simultáneamente y frecuentemente en una secuencia programada necesaria? El bioquímico evolucionista Franklin Harold escribió: debemos confesar que actualmente no hay ninguna explicación darwiniana detallada de la evolución de ningún sistema bioquímico o celular. Solo hay una variedad de especulaciones ilusorias.
especulaciones ilusorias no lo dice Eugenio, lo dice un bioquímico evolucionista, Franklin Harold. Quinta pregunta, sin respuesta. Sin respuesta porque no pueden tenerla, porque lo que se basa en la fantasía, en la ideología, no puede tener respuestas científicas. Puede tener dibujitos, vídeos que hacen de cómo se pasa de un renacuajo, sale del agua, y aparece Eugenio. Aparece el hombre. Sexta pregunta. Los seres vivos parecen diseñados. Entonces, ¿cómo saben los evolucionistas que no fueron realmente diseñados? Si parecen diseñados, es que lo lógico es que estemos diseñados. Leo. Richard Dawkins, de todos conocido, escribió: la biología es el estudio de cosas complejas que parecen ser diseñadas con un propósito. Parece, pero él no lo cree. Sigo leyendo. Francis Crick, quien ayudó a descubrir la hélice doble del ADN, escribió: los biólogos deben recordarse constantemente a sí mismos que lo que ven no fue diseñado, sino que evolucionó. Él mismo está diciendo que aunque tú veas clarísimamente que hay diseño, perdonad, pero me pica mucho la nariz por la alergia. Que aunque tú veas que está diseñado, no te lo creas. Eso que tú ves es mentira. La verdad es la evolución, que no lo ves. Tú crees lo que no ves. Sin embargo, lo que ves, no lo creas. Sigo leyendo. ¿Acaso alguien se queja del arqueólogo cuando afirma que las vasijas que descubre son de diseño humano? Eso mismo que aplica el evolucionismo en otras ramas de la ciencia no se aplica. El arqueólogo que ve que hay un trozos rotos, lo junta a una vasija, aquí detrás de esta vasija hay un ser humano. Eso el evolucionista no lo hace. Sin embargo, si alguien se atreve a afirmar que el diseño en los seres vivos se debe a un diseñador, esto no es aceptable. ¿Por qué debe limitarse la ciencia arbitrariamente a causas únicamente naturales en vez de incluir las causas lógicas? Si es lógico que algo esté diseñado, pues está diseñado. Llámale Dios o llámale el gran diseñador, pero hay un diseño. Séptima pregunta. ¿Cómo se originó la vida multicelular? ¿Cómo pudieron células adaptadas a la supervivencia individual aprender a colaborar y especializarse, incluyendo la muerte programada de células, para crear plantas y animales complejos? Esto que vemos aquí es un bicho, no sé cómo se llama, ni me interesa tampoco, pluricelular. ¿Cómo se originó la vida multicelular? Ya vemos que ni siquiera la unicelular, pero la siguiente pregunta es ¿cómo se originó la vida multicelular? Octava pregunta, la reproducción, ¿cómo se originó el sexo? El sexo es una de las cosas que trae de cabeza a los evolucionistas, en el sentido de cómo se originó, entenderme bien. La reproducción asexual confiere hasta el doble del éxito reproductivo, capacidad de supervivencia, por la misma cantidad de recursos que la reproducción sexual. Por lo tanto, lo lógico es que todos fuéramos asexuales. Así que, ¿cómo pudo esta última captar suficiente ventaja para ser seleccionada, es decir, la reproducción sexual? ¿Y cómo podrían la física y la química por sí solas inventar los aparatos complementarios de la sexualidad simultáneamente? Tiene que ser simultáneamente, lógicamente. Los procesos naturales no pueden planificar una futura coordinación entre los órganos masculinos y femeninos sin la intervención de un ser inteligente. ¿Cómo se originó el sexo? Es otra pregunta que ningún evolucionista te va a responder empleando la lógica y el sentido común y la ciencia. Novena pregunta. ¿Por qué faltan los millones innumerables de fósiles intermedios que deberían existir según la teoría de la evolución? Esta es una de mis favoritas y de hecho he hecho vídeos sobre ello.
Darwin notó este problema cuando escribió su libro en 1859 y el problema sigue vigente. Los árboles genealógicos, como el que veis en la izquierda, que se encuentran en los libros de texto, son productos de la imaginación y no de la evidencia de los fósiles. Los fósiles nada tienen que ver con estos árboles genealógicos, que son producto de la imaginación. El famoso paleontólogo evolucionista de Harvard, Stephen Jay Gould, escribió: la extrema rareza de formas intermedias en el registro fósil persiste como el secreto del gremio de la paleontología. Otros expertos evolucionistas en la paleontología también reconocen el problema de la falta de los millones y millones y millones de innumerables fósiles intermedios. Por lo tanto, esto que veis en los libros es totalmente ficticio, producto de la imaginación y en eso sí son expertos, en dibujar cosas que no existen. 10ª pregunta. ¿Cómo permanecen los llamados fósiles vivientes sin cambiarse durante los supuestos cientos de millones de años, cuando dicen que la evolución cambia a gusanos en humanos en el mismo espacio de tiempo? Si es verdad que cambia, ¿por qué sigue existiendo como esto que veis aquí? El de arriba es un fósil, el de abajo es real. El paleontólogo Gould escribió: el mantenimiento de la estabilidad dentro de las especies debe considerarse como un problema mayor de la evolución. No cambian. Tengo vídeos sobre esto en mi canal. Os pongo un montón de ejemplos de fósil y actual. Fósil y actual. Fósil y actual. Exactamente iguales. Hormigas, arañas, peces, crustáceos, erizos de mar, lo que queráis. Os remito a ese vídeo. 11ª pregunta. ¿Cómo pudo la química ciega crear la mente inteligente, el significado, el altruismo y la moralidad? Si todo evolucionó y el ser humano inventó a Dios, como dicen la mayoría de los ateos, y según las afirmaciones de los evolucionistas, ¿qué propósito o significado puede tener la vida humana? ¿No deberían los estudiantes estar estudiando el nihilismo, que la vida carece de sentido, en sus clases de ciencias? El evolucionismo / ateísmo lleva al sinsentido de la vida, porque ni el sentido de la vida tiene sentido, valga la redundancia, con la evolución, ni el altruismo, dar la vida por los demás, una mente inteligente que puede plantearse incluso cosas absurdas como la evolución. 12ª pregunta. ¿Por qué se toleran los cuentos inventados por evolucionistas para tapar la falta de evidencias? Muy buena pregunta, porque son cuentos, como el de Caperucita Roja. Los evolucionistas inventan a menudo unas explicaciones, entre comillas, flexibles para responder a las evidencias contrarias a la teoría de la evolución. El doctor Philip Skell, miembro de la NASA de Estados Unidos, escribió: las explicaciones darwinianas para estas cosas son frecuentemente demasiado adaptables. La selección natural convierte a los humanos en egoístas agresivos, excepto cuando los convierte en altruistas pacíficos. O la selección natural produce hombres viriles que esparcen su simiente enérgicamente, excepto cuando quiere que los hombres sean fieles protectores y proveedores. Cuando una explicación es tan adaptable que puede explicar cualquier tipo de comportamiento, es difícil comprobarla con experimentos, y mucho menos utilizarla como catálisis para el descubrimiento científico. La misma explicación evolucionista sirve para lo blanco que para lo negro, para lo alto que para lo bajo. Como irónicamente expone este evolucionista, para producir especies egoístas agresivos, los humanos, como especies altruistas pacíficos, los humanos. O sea, tanto vale para un roto como para un descosido. Pregunta 13. ¿Dónde están los avances científicos que se deben a la teoría de la evolución? Haré más vídeos sobre esto porque ha sido nefasto
el daño que ha hecho la evolución a la propia ciencia, que si no ha avanzado más ha sido por culpa de la evolución. El doctor Mark Kirchner, catedrático del Departamento de Sistemas Biológicos de la Escuela Médica de Harvard, afirmó: de hecho, durante los últimos 100 años, la biología ha avanzado en su cuasi totalidad de manera independiente a la evolución, con la excepción de la biología evolutiva per se. La biología molecular, la bioquímica y la fisiología no han tomado en cuenta la evolución para nada. El doctor Philip Skell escribió: es el conocimiento de cómo funcionan estos organismos y no las especulaciones sobre cómo podrían haber surgido hace millones de años lo realmente esencial a los médicos, veterinarios, granjeros, etc. En realidad, la teoría de la evolución impide los descubrimientos médicos. Si este es el caso, ¿por qué las escuelas y universidades enseñan la evolución como dogma indiscutible, robando así tiempo valioso de la biología experimental que sí beneficia a la humanidad? Enorme el atraso y enorme el parón que ha provocado la evolución, ideología falsa, a la ciencia. Y efectivamente, donde existe un avance científico debido a la evolución, no existe. Como aquí muy bien dice este doctor, Philip Skell, los avances han sido a pesar de la evolución, no a favor no gracias a la evolución. Penúltima pregunta. La verdadera ciencia descubre el funcionamiento de las cosas a través de experimentos. ¿Cómo funcionan esas cosas? Entonces, ¿por qué se enseña la evolución, una hipótesis sobre la historia de la vida, como si fuera lo mismo que la ciencia operacional? Leo: no puedes realizar experimentos sobre el pasado ni siquiera observar lo que ocurrió. Cuando se le preguntó a Richard Dawkins si la evolución había sido observada, él respondió: se ha observado la evolución, solamente que no se ha observado cuando ocurría. Es el típico de respuestas evolucionistas. Se ha observado, pero no podemos decir cuándo. Sí, pero se ha observado, pero ¿cuándo? No sabemos. Pero se ha observado, sí, pero no sabemos cuándo. Y última pregunta. ¿Por qué se enseña esta idea fundamentalmente religiosa, ideología evolucionista, un sistema dogmático de fe que no explica la evidencia real en las clases de ciencia? ¿Por qué se explica algo que es pseudo religioso en las clases de ciencia? Leo: Karl Popper, el famoso filósofo de la ciencia, dijo: el darwinismo no es una teoría científica comprobable, sino un programa de investigación metafísica, religiosa. Michael Ruse, un filósofo evolucionista de la ciencia, confesó: la evolución es una religión. Esto fue cierto acerca de la evolución en su origen y sigue siendo cierto acerca de la evolución hasta hoy. Si no se debe enseñar la religión en las aulas de ciencia, ¿por qué se sigue enseñando la teoría de la evolución en esas clases? Pensar con estas 15 preguntas, amigos no creyentes y amigos creyentes que creéis porque es una fe, en la pseudo religión, pseudociencia, ideología evolucionista, como la llamo yo. ¿Por qué creéis en ello? ¿Por qué? Si no podéis responder ni siquiera a una de estas 15 preguntas. Y si podéis, en comentarios me lo escribís, tanto no creyentes como creyentes. Bueno, pues hasta aquí. Si os ha gustado, darle al dedito, difundirlo y mientras tanto que Dios os bendiga.